Hola y bienvenidos a esta nueva clase de Académicamente. En esta oportunidad estudiaremos lo que es la membrana plasmática y el transporte de membrana. ¿Qué es la membrana plasmática, también llamada membrana celular o plasmalema? Es una estructura laminar que rodea a las células, define sus límites y contribuye a mantener el equilibrio entre el interior y el exterior de las células. Entre las funciones de la membrana plasmática tenemos que ayuda a conservar la integridad estructural de la célula. Recuerden que ella forma parte de una estructura completa que delimita en sí a la célula y por dentro se va a encontrar lo que es el citoplasma con las organelas y el núcleo. Además, la membrana ayuda a controlar lo que son los movimientos de sustancias hacia el interior y el exterior de la célula, lo que se conoce como permeabilidad selectiva. Es decir, la membrana es una barrera a través de la cual pasan algunas sustancias, pero otras no pasan. Es selectiva, selecciona qué partículas o sustancias pueden atravesarla. También la membrana ayuda a regular las interacciones entre las células. Entre una célula y otra pueden interactuar y esto en parte por la membrana plasmática. También ayuda a reconocer mediante receptores a los antígenos y células extrañas, así como células alteradas. También establece sistema de transporte para moléculas específicas y ayuda a transferir señales físicas o químicas extracelulares a fenómenos intracelulares, es decir, señales que provengan por fuera de la célula, interactúan con algún componente de la membrana plasmática y esa señal es transmitida hacia el interior de la célula. Composición de las membranas biológicas. Todas las membranas biológicas de los seres vivos, tanto de la membrana plasmática como la membrana de las organelas, están formadas por lípidos, proteínas y glúcidos o también llamados carbohidratos. Recordemos que no solamente la membrana plasmática es una membrana biológica, hay organelas, que son las que vamos a estudiar más adelante, que también están formadas por membranas, pero la membrana plasmática o membrana celular es la más, digamos, importante o característica a la hora de estudiar la célula. Es la más grande también. Entonces, tenemos que la composición molecular de la membrana plasmática, tenemos que la teoría generalmente aceptada sobre la estructura molecular de la membrana es el denominado modelo de mosaico fluido, que la describe como una capa bimolecular de lípidos o también conocido como bicapa lipídica. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una imagen esquemática de la membrana celular o membrana plasmática. Fíjense que es como una barrera en donde ella separa lo que es el medio extracelular, es decir, el espacio que está fuera de la célula, del medio intracelular que se ubica por dentro. Es el espacio que se encuentra por dentro de la célula. Y esta membrana plasmática forma esa barrera, esa separación entre ambos espacios o entre ambos medios. Cuando hablamos del modelo de mosaico fluido, recordemos lo que es un mosaico. En el arte, un mosaico es una obra artística compuesta por pedazos pequeños o piezas pequeñas de materiales que en conjunto van a formar una superficie que va a conferir un aspecto artístico. En este caso son partículas pequeñas las que van a formar la membrana plasmática. En su conjunto van a formar especialmente la estructura base conocida como bicapa lipídica. ¿Y por qué es fluida? Porque la membrana plasmática, como bien dice, es fluida, es como una gelatina, no es ni rígida ni es líquida, es fluida. Es como decir semisólido, pero tampoco es sólido, pero tampoco es líquido. Es como una gelatina, ¿ok? No puede ser ni rígida ni líquida, porque si no, se desestabilizaría. Ahora bien, en la composición molecular nombramos a los lípidos como principales compuestos. Resulta ser que los lípidos son los encargados de formar esa bicapa lipídica. Ya vamos a ir viendo esto por partes. Los lípidos son biomoléculas, son sustancias químicas muy importantes para la vida. Muchos de ellos se identifican como las grasas, como los triacilgliceroles, el colesterol, etc. Hay muchos tipos de lípidos. La mitad de los lípidos de la membrana celular son especialmente fosfolípidos. En pocas palabras, son lípidos que contienen fosfato. Estos fosfolípidos son anfipáticos. ¿Qué quiere decir que sea anfipático? Que tienen un extremo o una parte que es hidrófila o hidrofílica
y una parte que es hidrófoba. Ahora, ¿qué quiere decir hidrófilo o hidrofílico? También se le puede denominar polar. Esto quiere decir que es una parte de una molécula o una molécula completa en sí, pero en este caso es una parte nada más de esta molécula, de este fosfolípido, que interactúa con el agua, puede contactarse con el agua, es hidrófilo, tiene afinidad por el agua, puede interactuar con ella, ¿ok? Entonces vamos a ver que los fosfolípidos tienen una parte que es hidrófila y esta parte tiene una forma como, digamos, una cabeza y por lo tanto se le conoce como cabeza polar hidrófila. Entonces, cuando hablamos de cabezas hidrófilas, hablamos de esta parte de este fosfolípido. Esta es una molécula completa, una representación de un fosfolípido y esta parte redondeada es la cabeza y se le denomina cabeza hidrófila o cabeza polar, que es la parte del fosfolípido que va a interactuar con el agua. Y aquí es donde se va a encontrar lo que es el grupo fosfato, que el grupo fosfato es una parte molecular química que es la que tiene la capacidad de interactuar con el agua. Ahora, vemos que de esta cabeza polar salen dos colas. Son las llamadas colas hidrófobas. Hidrófobo quiere decir que no interactúa con el agua, teme del agua, no contacta con el agua, la evita, la repele. Por ejemplo, cuando ustedes mezclan aceite con agua, el aceite no se mezcla con el agua en sí. El aceite queda suspendido, queda en la parte de arriba. Es porque el aceite y el agua no se pueden mezclar porque el aceite es hidrófobo. De igual forma, estas colas hidrófobas no se mezclan con el agua, las repele, evitan el agua. Estas colas hidrófobas, desde el punto de vista químico, estructural, están compuestas por ácidos grasos, especialmente colas hidrófobas de ácidos grasos, es decir, lípidos. Y esas colas hidrófobas no van a contactar con el agua. Entonces, un fosfolípido es anfipático porque tiene una parte hidrófila y una parte hidrófoba. La cabeza hidrófila y las colas hidrófobas. Y esto es muy importante de entender, ¿ok? Hidrófobo también se puede decir que es no polar. Aquí tenemos una estructura general de la membrana plasmática de lo que es la bicapa lipídica. Aquí tenemos más o menos cómo se organizan los fosfolípidos. Fíjense que afuera hay agua y en su interior también hay agua. Esta sería la bicapa lipídica. Vamos a ver en otra imagen para observarlo aún mejor. Fíjense bien, los fosfolípidos más frecuentes encontrados en las membranas son la fosfatidiletoanolamina, la fosfatidilcolina, la fosfatidilserina y la esfingomielina. Son nombres un poco complejos de pronunciar, pero son los fosfolípidos más comunes encontrados. Existen varias clases de fosfolípidos, pero estos son los principales, ¿ok? Su estudio más a profundidad, su estructura y todo lo demás, se estudia mejor en bioquímica. Aquí simplemente los vamos a nombrar y tener en cuenta que son los fosfolípidos más comunes. Ahora, les dije que la membrana plasmática, su base, la estructura base en sí, es una bicapa lipídica. La doble capa fosfolipídica es fluida y la viscosidad depende de la composición lipídica. Ahora bien, ¿cómo se compone esta bicapa? Observemos de cerca esto acá. Esta es la membrana plasmática. Específicamente, esta parte se denomina bicapa lipídica. ¿Por qué es una bicapa? Porque está formada por dos capas. Vamos a señalar aquí. Una capa que es externa y acá tenemos otra capa que es más interna. Aquí señalado en rojo tenemos lo que es la capa externa. Es una monocapa externa. Mono porque es una sola capa, en este caso monocapa externa. ¿Y por qué es externa? Porque es la capa de la membrana que se ubica del lado más externo, más hacia afuera, más superficial de la célula. Este es el espacio extracelular, es decir, todo lo que está por fuera de la célula, y hacia acá adentro, donde dice citosol, es el espacio intracelular, lo que está por dentro de la célula. Esta es la capa que se encuentra más hacia afuera. La membrana plasmática está formada por dos capas. Esta es la capa más externa. Y tenemos una segunda capa, o una segunda lámina, o monocapa, como quieran llamarla. Es la monocapa o lámina interna, que es la que se encuentra más hacia adentro en la célula. Entonces, está formada por una bicapa en donde una capa es externa y una capa es interna. Esas dos capas, cada monocapa, está formada por fosfolípidos. Fíjense, si observamos más de cerca, veamos acá estas moléculas, ¿lo ven? Que tienen una cabeza y dos colas. Es un fosfolípido. Aquí tenemos otro fosfolípido, aquí otro fosfolípido y así. Todos estos fosfolípidos están interactuando entre sí. Fíjense que tiene lo que es la cabeza polar y las dos colas hidrófobas. En este caso, la capa externa.
En la capa interna de esta membrana, fíjense que aquí se encuentran otros fosfolípidos. Un fosfolípido acá, otro fosfolípido, interactuando todos entre sí y se organizan de esta manera. Ahora, veamos bien algo. Les mencioné que el fosfolípido es anfipático, una parte que es hidrófila y una parte que es hidrófoba. Observemos que las cabezas, que son las partes hidrófilas, se orientan hacia la superficie externa, y acá la capa interna, las cabezas hidrófilas se orientan hacia la superficie interna. En cada caso, en el lado externo, las cabezas hidrófilas se orientan hacia donde está el agua. Aquí, donde dice espacio extracelular, todo este espacio por fuera de las células se va a encontrar lo que es el agua, un agua extracelular. Mientras que del lado interno, estas cabezas hidrófilas se orientan hacia donde está el agua intracelular, es decir, hacia donde está el agua que está dentro de la célula. Entonces vemos que las cabezas polares o cabezas hidrófilas se orientan hacia donde está el agua, hacia acá adentro, hacia donde está el agua, y hacia acá afuera, las cabezas hacia donde está el agua. Pero veamos que las colas hidrófobas no contactan con el agua, sino que se encuentran escondidas del agua. Vean que estas colas hidrófobas de estos fosfolípidos se orientan contra sí mismas, se orientan mutuamente entre sí. Fíjense, esta cola hidrófoba de este fosfolípido se orienta hacia donde están las colas hidrófobas de este otro fosfolípido. Quiere decir que como son colas hidrófobas, ellas se van a esconder del agua y van a interactuar entre ellas mismas, entre las mismas colas hidrófobas, repeliendo lo que es el agua, evitando el agua, y se esconden. Y de esta manera forman una especie de barrera hidrófoba, una barrera compuesta por todas estas colas hidrófobas, y hacia la superficie, tanto externa como interna, se van a encontrar son las cabezas hidrófilas, porque este lado de la membrana y este otro lado sí contacta con el agua, pero la parte media o intermedia es hidrófoba y no contacta con el agua, y forma así una barrera lipídica. Ahora, entendiendo bien lo de los fosfolípidos, cómo forman esa bicapa y cómo es importante entender lo que es la parte hidrófila y la parte hidrófoba, vamos a tener que la otra mitad de las moléculas lipídicas de la membrana está compuesta por colesterol. Habrán escuchado en algún momento de su vida lo que es el colesterol, de que si es bueno, si es malo. Lo malo es que sea en exceso, porque el colesterol en sí no es malo. El colesterol es necesario para la vida y es un constituyente especial de las membranas biológicas, como la membrana plasmática. Este colesterol contribuye a que la bicapa lipídica sea menos fluida dependiendo de cada caso, o sea un poco más fluida. ¿Dependiendo de qué? Fíjense, la viscosidad de la membrana plasmática va a depender en sí de la temperatura en la que se encuentre esa membrana de la célula. Por ejemplo, ante un ambiente con temperaturas altas, un ambiente caluroso, la membrana plasmática, esa bicapa lipídica, tiende a hacerse aún más fluida, casi líquida, se hace extremadamente fluida. Y esto es malo, ¿por qué? Porque se desestabiliza y se puede romper la membrana, la bicapa. Entonces, ¿qué hace el colesterol? Él evita ante altas temperaturas que la membrana se vuelva tan fluida. El colesterol la regula. Al ver que se va a hacer más fluida, casi líquido, él, como es una molécula relativamente rígida, él evita que la bicapa se vuelva rígida. Caso contrario, el colesterol, que es esta molécula que tenemos acá, por cierto, esta es la estructura molecular. El colesterol, cuando se encuentra en una membrana que está a una temperatura muy baja, por ejemplo, una temperatura muy fría, la membrana ella tiende a hacerse más rígida. Cuando hace mucho frío, la membrana se hace más rígida, se endurece. El colesterol, ¿qué va a hacer? Va a evitar que se vuelva muy rígida, sino que va a hacer que sea un poco más fluida. Entonces, dependiendo de cada caso, si se encuentra a temperaturas altas o a temperaturas bajas, el colesterol va a regular la viscosidad de la membrana. Entonces, básicamente, las moléculas de colesterol impiden que la viscosidad disminuya al descender mucho la temperatura. El colesterol es vital para regular o estabilizar la membrana plasmática, que no se vuelva ni tan fluida ni tan rígida. Ahora, la cantidad de colesterol en la membrana es directamente proporcional con su rigidez, es decir, mientras más colesterol presente la membrana se va a hacer más rígida. Además del colesterol y los fosfolípidos, tenemos que en la membrana celular se encuentran en cantidades menores otros lípidos, como son los esfingolípidos y los glucolípidos. Los esfingolípidos son lípidos especiales que contienen en su estructura un alcohol conocido como esfingosina, y los glucolípidos son simplemente lípidos que contienen carbohidratos. Ahora bien, esos constituyentes de la bicapa lipídica, los fosfolípidos especialmente, ellos no están fijos en la membrana.
sino que ellos tienen la capacidad de moverse entre sí. Existe desplazamiento de las moléculas individuales de fosfolípidos desde una mitad de la bicapa o de una monocapa a otra, y ese movimiento se llama flip-flop. O existe el movimiento en una misma monocapa de los fosfolípidos de forma lateral, conocido como difusión lateral. Ya vamos a ver esto con imágenes. Aquí tenemos los movimientos de los fosfolípidos. Esta es la bicapa, ¿ok? Tenemos la capa externa y la capa interna, o monocapas, como le quieran llamar. También le dicen mitad externa, mitad interna, tiene diversos nombres, pero lo importante es que es una bicapa de fosfolípidos. Este es un fosfolípido, ¿ok? Los fosfolípidos no se encuentran fijos en la membrana, sino que ellos pueden moverse. Por ejemplo, si se mueven, rotan alrededor de su propio eje, es el movimiento de rotación. Si las colas hidrófobas se doblan hacia un lado o hacia el otro, se denomina flexión. Si un fosfolípido que se encuentra acá, por ejemplo este fosfolípido, se encuentra acá, se mueve hacia acá o hacia acá, hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, pero dentro de la misma monocapa, en la misma mitad externa, es un movimiento de difusión lateral porque se movió en la propia monocapa o en la propia capa externa. Ahora, cuando un fosfolípido se mueve desde una capa a la otra capa opuesta, es decir, por ejemplo, este fosfolípido que está, digamos, en la mitad externa de la bicapa, se mueve hacia la mitad interna, cambia de posición, es translocado de un sitio, de una capa hacia la otra capa. Por ejemplo, supongamos que este fosfolípido se movió hasta acá, ese movimiento se denomina flip-flop, ¿ok? Es el movimiento de cambio de posición de un fosfolípido de una capa a otra. La diferencia entre la difusión lateral y el flip-flop es que la difusión lateral es un movimiento mucho más rápido y ocurre dentro de la misma capa, en la misma monocapa, mientras que el flip y flop es un movimiento más lento y es entre las dos capas opuestas. Acá tenemos una imagen de lo que es un glucolípido. Les mencioné anteriormente que aparte de los fosfolípidos hay glucolípidos en la membrana, en la bicapa, pero están en menor cantidad. Un glucolípido es básicamente un lípido, una sustancia, una molécula que actúa como lípido, unido a un carbohidrato o glúcido. Lo que ven de color azul representa lo que es el carbohidrato o glúcido. ¿Qué carbohidratos hay? Por ejemplo, la glucosa, la lactosa. Supongamos que estas son 4 glucosas unidas entre sí que luego se unen al lípido y forman un glucolípido. Esos son los glucolípidos. Cuando escuchen glucolípido o glicolípido también les pueden decir de esa forma. Son constituyentes también de las membranas plasmáticas. Ahora, continuamos con las proteínas. En general, las proteínas de las membranas se clasifican en proteínas integrales de membrana, proteínas periféricas de membrana y proteínas ancladas a lípidos. Acá tenemos una imagen general de lo que son las proteínas. Aquí tenemos la bicapa lipídica, que sería esta acá, la capa externa y la capa interna formada por esos fosfolípidos, y las proteínas de membrana interactúan con la bicapa. Tienen interacción con los fosfolípidos de la bicapa. Por ejemplo, aquí tenemos esta proteína más grande, esta más pequeña, pero lo importante es que estas proteínas interactúan con la bicapa y ayudan en las funciones de la membrana plasmática. Ahora, como les mencioné, hay distintos tipos de proteínas. Especialmente tenemos lo que son las proteínas integrales. Las proteínas integrales de la membrana son proteínas que atraviesan toda la membrana, todo lo que es la bicapa lipídica. Fíjense, esta es la bicapa. Acá tenemos la capa externa, capa interna. Y vemos que esta proteína de color morado atravesó toda la membrana, toda la bicapa, la atravesó de un lado hasta el otro, hasta el lado opuesto. Y este tipo de proteína se llama proteína integral o proteína transmembrana. Transmembrana porque atravesó toda la membrana. ¿Cuál es la importancia de estas proteínas? Que estas proteínas actúan como proteínas transportadoras, proteínas como canales iónicos que permiten el paso de sustancias de un lado al otro de la membrana. Porque recuerden que la membrana plasmática es una barrera, es como decir el muro que hay entre México y Estados Unidos, algo así, es un muro que separa un espacio de otro, el intracelular del extracelular. Ahora, estas proteínas integrales hay que destacar que en sus extremos ellas son hidrófilas. Acá, hidrófilo e hidrófilo. ¿Por qué hidrófilo? Porque en sus extremos va a interactuar con el agua que está a cada lado de la membrana. Pero en la parte intermedia ellas son hidrófobas. ¿Por qué hidrófobas? Porque tienen que interactuar con las colas hidrófobas de la bicapa de fosfolípidos.
¿ok? Entonces, dependiendo de eso, es su estructura y su propiedad, sea hidrofílica o hidrófoba. Las proteínas periféricas se encuentran de un lado de la membrana o del otro lado. No se encuentran en ambos lados o a través de la membrana, a diferencia de las integrales, sino que las proteínas periféricas están de un lado, sea en la cara interna de la membrana o sea en la cara externa. Por ejemplo, aquí tenemos esta proteína periférica que está interactuando con esta proteína integral, está unida a ella. Esta proteína periférica está, en este caso, del lado externo de la membrana, en la superficie externa, mientras que esta otra está en la superficie interna. Estas proteínas periféricas pueden interactuar con las proteínas integrales o con los mismos fosfolípidos. Estas proteínas periféricas usualmente actúan como receptores. ¿A qué me refiero yo como receptores? Bueno, como su nombre lo dice, reciben moléculas que actúan como señales. Ahora, tenemos las proteínas que están ancladas a lípidos, por ejemplo, estas acá. Las proteínas ancladas a lípidos, como su nombre lo dice, son proteínas que están directamente unidas a lípidos, pero sobre todo unidas de forma fuerte, una unión fuerte entre una proteína periférica y un lípido que forma parte de la bicapa. Y esa unión es de tipo covalente, es un enlace covalente que une de manera fuerte lo que es la proteína periférica con el lípido. Pero las más resaltantes son las proteínas integrales y las periféricas. Ahora tenemos los carbohidratos. Las membranas celulares contienen entre un 2 a 10% de glúcidos o carbohidratos. Estos carbohidratos se asocian o se unen de forma covalente, es decir, de forma muy fuerte, a los lípidos y a las proteínas. Cuando los carbohidratos se unen a los lípidos, se forman glucolípidos, y cuando los carbohidratos se unen a las proteínas, se forman glucoproteínas o glicoproteínas, como lo quieran llamar. Los glucolípidos presentes en las membranas son del tipo gangliósidos y cerebrósidos. Son dos clases de glucolípidos y son los principales que se encuentran en las membranas plasmáticas. No vamos a profundizar mucho esto, simplemente teniendo en cuenta que son gangliósidos y cerebrósidos los principales glucolípidos de las membranas. Aquí tenemos en esta imagen un glucolípido, el lípido unido a este carbohidrato formando un glucolípido, y una glucoproteína, que en este caso es una proteína de membrana, fíjense, esta es una proteína de la membrana, unida a un carbohidrato, en este caso es un oligosacárido o también pueden ser polisacáridos, y forman glucoproteínas, la unión de un glúcido o carbohidrato con una proteína. Estos son muy importantes, ¿por qué? Porque los glucolípidos y las glucoproteínas, en general los carbohidratos unidos a las membranas plasmáticas, van a formar algo muy importante conocido como glucocáliz. Todas las células eucariotas poseen una delgada cubierta externa con abundancia de carbohidratos o hidratos de carbono, denominada cubierta celular o glucocáliz. Es una parte integrada de la membrana que desempeña un papel importante en distintas formas de interacción celular. Quiero pararme aquí resaltando algo. El glucocáliz es básicamente todos esos carbohidratos que están interactuando con los lípidos y proteínas formando glucolípidos y glucoproteínas. Ahora bien, estos glucolípidos y glucoproteínas se van a encontrar especialmente en la mitad externa de la membrana plasmática o la monocapa externa. De esta forma, solamente se van a encontrar en esa superficie externa de la membrana celular. Ahora, el glucocáliz tiene funciones importantes, como por ejemplo, interviene en lo que son los procesos de adhesión celular. ¿Qué quiere decir adhesión celular? Que una célula se una a otra, que interactúe con otra célula o que una célula se una a componentes del medio extracelular. Otra función importante es el señalamiento y reconocimiento celular, dado que a menudo el glucocáliz interviene en la formación de receptores sobre la superficie celular. ¿Qué quiere decir esto? Existen en la superficie celular receptores que son moléculas, compuestos, proteínas, sobre todo también contienen carbohidratos que ayudan a recibir señales que vienen del medio extracelular. El nombre lo dice, receptores. Recibe señales, capta señales y las transmite hacia el interior de la célula en forma de mensajes. Es como si fuera un mensajero en donde el receptor es un buzón de cartas, un buzón de mensajes. Entonces, lo que es el señalamiento y reconocimiento celular permite, mediante esta serie de compuestos del glucocáliz,
reconocer células entre sí. Una célula reconoce a otra como propia o pueden reconocer células extrañas. Un ejemplo de esto es el sistema inmunitario. El sistema inmunitario normalmente está custodiando lo que son las células, viendo cuál célula es propia del organismo y cuál célula está sana. Cuando observa que hay una célula que es extraña, la ataca. Y esto es gracias al reconocimiento celular y el señalamiento. Se producen señales para inducir el ataque a una célula que no es propia del organismo. Entonces el glucocal es muy importante para esto y esto debido también en parte por lo que les mencioné de que el glucocáliz tiene esos carbohidratos y esos carbohidratos actúan como un código, como un carnet de identificación de una célula. Acá tenemos esta imagen, fíjense acá tenemos la bicapa lipídica, la membrana plasmática, vemos acá esto que es de color verde, son las proteínas y acá de color rojo los lípidos. Este sería un glucolípido, vemos el lípido unido a los carbohidratos formando el glucolípido y aquí tenemos las proteínas unidas también a carbohidratos que son estos que se ven de color azul, estas ramitas son de color azul, son carbohidratos o glúcidos que al unirse a proteínas forman glucoproteínas. Todo esto sería lo que es el glucocálix, lípidos y proteínas unidas a carbohidratos formando esta capa, esta cubierta del lado externo. Fíjense que está del lado externo. Aquí donde dice citosol, ese es el interior de la célula. Y acá del lado externo donde se va a encontrar el glucocálix. Y entonces ese glucocálix ahí es donde va a realizar esa serie de funciones como ya les había mencionado anteriormente. También se pueden encontrar proteoglucanos, que son complejos proteicos, es decir, proteínas más grandes, con carbohidratos aún más grandes, como son los polisacáridos, y también tienen esa función de actuar en el glucocálix. Asimetría de las membranas biológicas. Si bien es cierto, la membrana plasmática tiene dos mitades, una externa y una interna. Aunque se parezcan en su estructura, son diferentes. El lado externo o mitad externa de la membrana es diferente a la mitad interna. ¿Y esto por qué? Por la distribución de los lípidos, de las proteínas periféricas y del glucocálix, que la distribución es diferente. ¿Cómo así? Por ejemplo, de los lípidos tenemos que la fosfatidilcolina, que es un fosfolípido, los esfingolípidos y los glucolípidos se encuentran en mayor proporción en la mitad externa de la membrana, mientras que la fosfatidiletanolamina y la fosfatidilserina se encuentran en mayor proporción o en mayor cantidad en la mitad interna de la membrana o la capa interna, como le quieran llamar. Las proteínas periféricas se encuentran en mayor cantidad o en mayor proporción en la mitad externa, mientras que el glucocálix, como le había mencionado anteriormente, esa serie de carbohidratos unidos a lípidos y proteínas, se encuentran en la mitad externa de la membrana plasmática. Acá tenemos una imagen general de la membrana plasmática para que ya entendamos bien lo que es la estructura. Repasando, primero los lípidos, formados principalmente por fosfolípidos, que son estos que vemos acá de color rojo con sus cabezas polares, donde se encuentra el grupo fosfato. Las cabezas polares interactúan con el agua a cada lado y las colas hidrófobas se orientan hacia el medio, hacia el centro y forman esta barrera. Recordemos que además de fosfolípidos está el colesterol. Esto que vemos acá de color amarillo, esta molécula que ven como una forma de hexágonos unidos entre sí, es el colesterol, este que vemos acá. El colesterol se inserta en el interior de la membrana entre las colas hidrófobas de estos fosfolípidos y ayuda a estabilizar la membrana, lo que es la viscosidad, que sea fluida, pero no tan fluida y tampoco que sea tan rígida. Entonces el colesterol se inserta acá, como ven acá, esta molécula, y ayuda a estabilizar la membrana. También se encuentran los glucolípidos, por ejemplo acá este que ven de color verde, este es un glucolípido. Un lípido, en este caso vemos acá que está unido a un carbohidrato, esto que ven como una ramita de color verde es un carbohidrato unido al lípido formando el glucolípido. ¿Qué más podemos observar acá? Proteínas integrales. Las proteínas integrales son esas proteínas que atraviesan toda la bicapa lipídica, toda la membrana y actúan como receptores, como proteínas transportadoras y otras funciones. Acá tenemos también una proteína integral, en este caso es una proteína canal, es un canal que vamos a ver más adelante, un canal proteico que tiene sus funciones de transporte. Por un lado vemos acá lo que es una proteína periférica, que son las que se encuentran de un solo lado de la membrana, o del lado interno o del lado externo, y actúan como receptores también. Aquí también vemos lo que es una proteína integral, fíjense, unida a carbohidratos. Cuando están unidas a carbohidratos son glucoproteínas. Estas ramitas azules serían los carbohidratos unidas a esta proteína.
Y de esta forma la membrana plasmática va a separar lo que es el medio o fluido extracelular del medio intracelular donde está el citoplasma. Y así se haya compuesto lo que es la membrana plasmática. Continuamos con el transporte a través de la membrana. El transporte a través del plasmalema o membrana plasmática es fundamental para que la célula lleve a cabo el intercambio de sustancias con el medio circundante, es decir, el medio que rodea la célula. La capacidad de las moléculas de atravesar el plasmalema depende en parte de la bicapa lipídica, que en principio funciona como una barrera semipermeable. Y en parte también depende de las proteínas de membrana, especialmente las proteínas integrales, que van a actuar como medios por los cuales las moléculas pueden pasar a través de la membrana. Existen moléculas de bajo peso molecular, que son moléculas muy pequeñas, y existen moléculas de elevado peso molecular, es decir, moléculas que son mucho más grandes. En el transporte de moléculas de bajo peso molecular tenemos que existe el transporte activo, especialmente lo que es la bomba sodio-potasio, y el transporte pasivo, constituido por difusión simple y difusión facilitada. En el transporte de moléculas de elevado peso molecular, aquí vamos a encontrar lo que es la exocitosis, endocitosis y transcitosis. Vamos a estudiar cada uno de estos tipos de transporte. Comenzando con el transporte de moléculas de bajo peso molecular, en este caso con el transporte pasivo. Aquí tenemos lo que es difusión simple, difusión facilitada por medio de proteínas transportadoras o por medio de proteínas canales. Entonces, la difusión simple la definimos como el movimiento de moléculas, la difusión de estas a través de la membrana, donde ésta separa dos espacios, dos compartimientos. En este caso, un espacio extracelular de un espacio intracelular. En este caso tenemos que las partículas que van a atravesar la membrana, esta membrana es permeable a esas partículas o solutos. Entonces vamos a tener que las partículas van a pasar de un lado a otro atravesando la membrana sin ningún problema y eso se denomina difusión simple. Y además tenemos que los solutos se desplazan a favor de su gradiente de concentración, ya vamos a ver esto con imágenes. Y la difusión simple no requiere gasto de ATP. De hecho, en general, todos los transportes pasivos no requieren de energía y por ello es que se llama pasivo, no requieren de energía. Las moléculas que se movilizan a través de la membrana son principalmente moléculas no polares, liposolubles y las moléculas que son polares pero extremadamente pequeñas, como por ejemplo el agua. Aquí resaltaríamos que la membrana plasmática, esa bicapa lipídica, es atravesada principalmente por moléculas que son pequeñas, no polares, es decir, que son hidrófobas, son liposolubles, son netamente hidrófobas. Así es que pueden atravesar la membrana, o que sean extremadamente pequeñas como las moléculas de agua o el oxígeno. Aquí tenemos una imagen de difusión simple. Veamos acá. Tenemos la membrana plasmática, la bicapa lipídica, separando el espacio extracelular del medio intracelular. En el espacio extracelular se encuentran ciertas moléculas, ciertas sustancias o solutos. Estos solutos, en este caso, en este ejemplo en particular, son capaces de atravesar la membrana. ¿Por qué? Porque la membrana es semipermeable y en este caso a estos solutos sí los permite pasar. ¿Por qué? Porque bueno, a lo mejor estos solutos son hidrófobos, son pequeños, etc. Vamos a ver que de este otro lado, en el medio intracelular, solamente hay dos partículas, mientras que en el medio extracelular hay muchas más partículas. En la difusión simple, las partículas suelen pasar a través de la membrana por su gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que donde hayan más partículas, van a pasar a donde hay menos partículas. Esto para tratar de equilibrar. Donde hay más, van a salir las partículas atravesando la membrana para llegar a donde hay menos y tratar de mantener un equilibrio químico. Entonces, básicamente en eso se basa la difusión simple, el paso a través de la membrana sin necesidad de ayuda, sino pasando a través de dicha membrana y luego llegar hasta el otro lado sin ningún tipo de transportador. Y esto gracias al gradiente de concentración también, donde hay mayor cantidad o concentración de partículas, va a ir hacia donde hay menor cantidad o concentración de partículas. Veamos un ejemplo con esta imagen. Fíjense, aquí tenemos lo que son partículas de color rojo y partículas de color azul.
La membrana plasmática es semipermeable. ¿Por qué? Porque hay partículas o solutos que pueden atravesar la membrana, pero hay partículas o solutos que no la pueden atravesar. Esto por las características que les mencioné anteriormente. Solamente pasan moléculas hidrófobas, moléculas que sean extremadamente pequeñas principalmente. Vemos acá, en este caso, que las partículas azules son las únicas que pueden atravesar la membrana. ¿Lo ven? Entonces tenemos que la membrana plasmática es permeable en este caso solamente a las partículas de color azul y son las que pasaron a través de la membrana, mientras que las rojas son incapaces de atravesar la membrana. La membrana sería impermeable a estas partículas rojas, pero es permeable a las partículas azules. Y cuando vimos el movimiento, las partículas azules se trasladaron desde donde hay mayor cantidad de estas partículas hacia donde habían menor cantidad de partículas azules. Continuamos con la difusión facilitada. Este tipo de difusión ocurre en aquellas moléculas que no pueden atravesar fácilmente las membranas por difusión simple debido a su polaridad, si son hidrófilas más que todo, o también debido al tamaño. Por ejemplo, la glucosa, aminoácidos, los iones son partículas que no atraviesan la membrana plasmática. Los iones son partículas cargadas, partículas con cargas positivas o cargas negativas. Las partículas cargadas tampoco atraviesan la membrana plasmática. Podrán hacerlo si están presentes sus respectivos transportadores, proteínas que son capaces de transportar esas moléculas. Un ejemplo de transportador que actúa por difusión facilitada es el denominado transportador de glucosa. Dichos transportadores son proteínas integrales de la membrana y se los puede agrupar del siguiente modo: proteínas canales o canales iónicos y proteínas carrier o permeasas o simplemente proteínas transportadoras. Acá tenemos una imagen general de la difusión facilitada. Se llama difusión porque las partículas difunden de un medio, en este caso el espacio extracelular, al medio intracelular, aunque también puede ser viceversa, del espacio intracelular al espacio extracelular. Se llama facilitada porque una proteína integral de la membrana plasmática facilita el paso de esas partículas hacia el otro lado de la membrana. ¿Por qué? Porque estas partículas o moléculas son incapaces de atravesar la bicapa lipídica, no atraviesan la bicapa. Entonces, ¿qué hacen ellas para poder pasar de un lado al otro? Utilizar una proteína integral, una proteína transmembrana que actúe como transportadora, sea como un canal proteico o sea como una proteína transportadora. Aquí tenemos un ejemplo en esta imagen. Fíjense, partículas que vienen del medio extracelular pasan a través de la membrana por medio de una proteína transportadora y así llegan hasta el otro lado de la membrana plasmática. Es como si fuera un puente o un túnel. Tenemos en la difusión facilitada entonces las proteínas canales o canales iónicos. Estos son túneles formados por una o varias proteínas transmembranas. Tienen un interior hidrofílico. El transporte de un ion es impulsado por el gradiente electroquímico, lo que le había mencionado anteriormente, donde hay más a donde hay menos concentración. Los canales que se abren o cierran en presencia de sustancias inductoras llamadas ligandos son llamados canales dependientes de ligandos. Más adelante vamos a ver en una imagen esto para que lo entiendan mejor. Son altamente selectivos, es decir, estos canales son muy selectivos porque cada canal puede transportar un tipo de ion. En el caso del potasio existen canales de potasio, otros canales de sodio, etc. Aunque existe un caso donde hay un canal para dos iones, pero más adelante lo vamos a ver. La mayoría de los canales no permanecen abiertos permanentemente, sino que se abren en respuesta a estímulos. Los otros canales se denominan dependientes de voltaje. Ok, aquí tenemos una imagen de lo que son los canales. En este caso observamos acá canales de potasio. ¿Por qué canales de potasio? Porque son proteínas integrales que permiten el paso del potasio desde un espacio de un lado de la membrana hacia el otro lado, hacia el otro espacio. Aquí tenemos los canales de sodio que permiten el paso del sodio, Na, el símbolo del sodio, permiten el paso desde el medio extracelular hacia el medio intracelular. Igualmente los canales de calcio, como vemos acá, y este es un canal especial que permite la entrada de sodio y la salida de calcio. Acá tenemos los diferentes tipos de canales iónicos o proteínas canales. Veamos acá, esta es una proteína canal dependiente de voltaje. ¿Qué quiere decir que depende de voltaje? Depende de la corriente eléctrica. Es decir, entre el medio intracelular y el medio extracelular hay corrientes. Dependiendo de la corriente, si es carga positiva o si es carga negativa, estos canales se abren. Fíjense, este mismo canal se abre y permite el paso de iones.
Esto tiene una explicación más profunda a nivel fisiológico. Vamos a quedarnos simplemente con que hay proteínas, canales que se abren dependiendo del voltaje, si hay una corriente positiva o una corriente negativa. Hay canales dependientes de ligando. ¿Qué es un ligando? Un ligando es una molécula señal que se une a un receptor desencadenando un mensaje o desencadenando una acción en la célula. Por ejemplo, este es un canal que está cerrado. Aquí está cerrado este canal, esta proteína. Este triángulo representaría un ligando, una molécula señal que cuando se une acá a este receptor, viene y se une acá, como ven acá, permite que el canal se abra. Entonces el ligando se une al receptor y luego el canal, la proteína, se abre y permite el paso de un determinado ion. Aquí igualmente, canal dependiente de ligando, pero a nivel intracelular. Y el canal dependiente de cambios físicos o mecánicos, dependiendo de situaciones mecánicas. Esto se ve más que todo en fisiología, pero básicamente por una acción mecánica se puede abrir un canal también, porque los canales no permanecen abiertos de forma permanente, sino que ellos se abren por un estímulo dado, sea por un voltaje, sea por un ligando, etc. Ahora vamos con las proteínas carrier o permeasas, otro tipo de difusión facilitada. Existen tres tipos de proteínas carrier. Uno, monotransportador o también llamado uniporte. Transfieren un solo tipo de soluto de un lado de la membrana al otro. Contratransportadora o antiporte. Transfiere dos tipos distintos de solutos o partículas en sentidos contrarios. Es decir, uno ingresa al citoplasma solo si simultáneamente otro soluto sale desde el citoplasma hacia el exterior. Es decir, uno entra y el otro sale. Cotransportadora o simporte. Transfieren dos tipos de soluto, dos diferentes, ambos en el mismo sentido. Vamos a ver esto con imágenes. En el uniporte, la proteína transportadora permite el paso de un soluto o una molécula o partícula desde el medio extracelular hacia el medio intracelular o viceversa, pero es uno solo que atraviesa la proteína. Luego tenemos el simporte, en donde permite el paso de dos solutos o partículas diferentes desde un espacio, desde un medio, hacia el otro. Vean acá, la partícula A y la partícula B pasan juntos a través de la proteína transportadora hacia el otro lado. Y el antiporte permite el paso de una partícula hacia el interior y a su vez otra partícula diferente desde el interior hacia el exterior. Uno entra, la partícula A entra y la partícula B sale. Aquí tenemos otra imagen de las proteínas transportadoras. El uniporte permite el paso de un solo soluto o partícula, el simporte de dos partículas diferentes hacia el mismo lado y el antiporte dos partículas diferentes pero hacia lados opuestos. Uno entra y el otro sale. Transporte activo. El transporte activo se denomina activo porque requiere de energía activa para poder generar ese transporte, para poder trasladar una molécula o partícula de un lugar de la membrana desde un lado hacia el otro. En este caso, cuando hablamos de transporte activo hablamos de bombas. Estas bombas, como una bomba de agua, requiere de energía eléctrica. Por ejemplo, las bombas de agua requieren energía eléctrica para poder impulsar el agua. En este caso, las bombas necesitan de energía en forma de ATP. El más claro ejemplo de una bomba que requiere ATP en el transporte activo es la bomba sodio-potasio. Esta bomba sodio-potasio actúa de la siguiente forma. Transporta en forma activa, es decir, requiere energía para poder transportar sodio hacia el exterior, hacia afuera de la célula, y potasio hacia el interior de la célula. Se bombean 3 sodios fuera de la célula e ingresan 2 potasios hacia la célula por cada molécula de ATP que se degrada. El ATP es la moneda energética de nuestro organismo. Cuando nosotros, por ejemplo, ingerimos lípidos, es decir, grasas, carbohidratos, que nuestro cuerpo las digiere para absorberlas para obtener energía, esa energía se transforma en moléculas de ATP. El ATP es la moneda energética de nuestro cuerpo. Estas bombas utilizan el ATP como si fueran la gasolina, utilizan esto como energía y así puede realizar su función de bombear iones, en este caso sodio y potasio, en el caso de la bomba sodio-potasio. Vemos acá esta imagen. Aquí está la membrana plasmática, vemos esta proteína, es la bomba sodio-potasio. Fíjense que saca 3 iones sodio, 3 partículas de sodio, e ingresan 2 de potasio. Y acá vemos que utiliza ATP. Ven ahí donde dice ATP, esa es la molécula utilizada que es degradada para poder obtener la energía y utilizar esa energía para poder bombear estas partículas.
Veamos acá el mecanismo. 3 iones sodio se unen a la bomba sodio-potasio. Luego viene una molécula de ATP que se acerca, se degrada, libera la energía y la bomba bombea lo que son los sodios. Luego vienen 2 potasios, se unen y son llevados al interior de la célula. Nuevamente, 3 sodios salen por medio de la bomba sodio-potasio que utiliza la energía del ATP, son liberados. Luego vienen 2 potasios y estos ingresan a la célula. Aquí tenemos una imagen de cómo son los tipos de transporte pasivos y activos. Aquí tenemos lo que es la difusión simple, partículas que atraviesan sin ningún problema la bicapa lipídica de un lado de la célula hacia el otro, siguiendo lo que es el gradiente de concentración, de donde hay más partículas a donde hay menos partículas. Si hay más partículas fuera de la célula, van a entrar partículas desde afuera hacia el interior de la célula. Caso contrario, si en la célula hay muchas partículas, estas van a pasar hacia el exterior, dependiendo de si son permeables o no. Luego tenemos la difusión facilitada, utilizan proteínas, sean canales o proteínas transportadoras que permiten el paso de moléculas o partículas que no pueden atravesar la bicapa y entonces utilizan estas proteínas para poder pasar de un espacio al otro, de un lado al otro. Y el transporte activo, que sería en este caso utilizando la energía proveniente del ATP para bombear partículas, especialmente lo que son sodio y potasio. También pueden bombear calcio en algunos casos y bombas de calcio. Ok, continuamos con el transporte a través de la membrana, en este caso transporte de moléculas de elevado peso molecular, es decir, moléculas grandes. Existen principalmente 3 tipos de transporte: endocitosis, exocitosis y transcitosis. En la endocitosis, que es la primera que vamos a ver, ella está compuesta por fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptores. Vamos primero a ver esta parte de endocitosis para luego continuar con las demás. Endocitosis. Endocitosis es la captación del material del espacio extracelular por invaginación del plasmalema o de la membrana plasmática y desprendimiento de una vesícula que contiene líquido y posibles moléculas disueltas o partículas sólidas. Requiere la participación de proteínas especiales como es la clatrina, una proteína especial para formar estas vesículas. Existen 3 tipos de endocitosis: pinocitosis, fagocitosis y endocitosis mediada por receptor. Veamos bien. Primero, captación del material del espacio extracelular. Este es el espacio intracelular donde está el citoplasma, el citosol. Y acá se encuentra el espacio extracelular, el exterior de la célula. En la endocitosis, la célula va a captar sustancias que estén fuera de ella. Las va a captar, las va a atrapar. Y fíjense que cuando va a atrapar estas partículas de color rojo, en este caso, la membrana plasmática se invagina. ¿Qué quiere decir que se invagina? Que se repliega hacia adentro. ¿Ven que se repliega? Se hunde hacia el interior de la célula y luego va a formar una vesícula. Estas vesículas son llamadas vesículas endocíticas. Muchas veces también se llaman endosomas. Estas vesículas son formadas en parte también por la clatrina, una proteína que ayuda a formar estas vesículas. Estas vesículas, por supuesto, tienen componentes de la membrana plasmática al formarse. Y luego se desprende la vesícula hacia el interior de la célula y se encuentra entonces esta vesícula ya libre que se va a ir hacia el interior de la propia célula. Aquí tenemos una imagen, fíjense. Vemos que las partículas son captadas. Acá vemos que se captan, la membrana se invagina y luego se desprende la vesícula hacia el interior de la célula. Eso es endocitosis. Captan las partículas del exterior, partículas grandes, y luego se invagina, se forma la vesícula o endosoma y se va hacia el interior de la célula. Tenemos lo que es la pinocitosis, un tipo de endocitosis. Pino significa beber, entonces en este caso sería la célula que bebe. Cito significa célula, entonces la célula bebe. Es la captación de líquidos con moléculas disueltas en pequeñas vesículas no visibles con el microscopio óptico y tiene distribución universal en casi todos los tipos celulares. Casi todos los tipos de células utilizan pinocitosis. Ellas captan líquido del medio extracelular y ese líquido puede contener una que otras moléculas pequeñas que estén disueltas ahí. Aquí tenemos, por ejemplo, vemos acá que se invagina la membrana, toma líquido del espacio extracelular y una que otra partícula y luego se forma el endosoma, esa vesícula con el contenido que fue captado del exterior. Acá tenemos un ejemplo, fíjense cómo se invaginó la membrana y luego se formó la vesícula y descendió, se dirigió hacia el interior de la célula con ese contenido líquido. Fagocitosis.
Fago significa comer, es decir, que en este caso la célula come. Es el proceso de englobamiento o captación de material particulado grande, es decir, partículas muy grandes, como por ejemplo microorganismos, fragmentos celulares y células. Por ejemplo, los eritrocitos muertos. Los eritrocitos son los glóbulos rojos. Cuando un glóbulo rojo está muy envejecido o está muerto, muchas veces es fagocitado, es decir, es comido por otras células. Estas células especializadas en comer, en realizar la fagocitosis, se denominan fagocitos. Un ejemplo claro de ello son los macrófagos, que son células del sistema inmunitario. Ellos comen, por ejemplo, las bacterias. Los eritrocitos muertos o envejecidos también se los comen, son fagocitados. ¿Cómo es este proceso? Una partícula grande, supongamos que esta es una bacteria, aquí viene la bacteria, la membrana, la célula se acerca a dicha partícula, luego se invagina la membrana plasmática y luego se desprende la vesícula y esto se denomina vacuola o vesícula endocítica o también fagosoma. Cuando la vesícula se origina por fagocitosis se denomina fagosoma. Y así de esa manera es captada esa partícula grande hacia el interior de la célula. Vemos acá, fíjense, en este caso se captó una partícula grande, se formó el fagosoma y fue interiorizada. Endocitosis mediada por receptores. En este caso, un tipo de endocitosis donde determinadas moléculas llamadas ligandos que la célula desea incorporar son reconocidos por receptores específicos ubicados en la membrana plasmática, en la superficie externa de dicha membrana. Los ligandos, esas moléculas, se unen a estos receptores y el complejo del ligando unido al receptor confluyen gracias a la fluidez de la membrana. La invaginación de la membrana se denomina en este caso fosita revestida y esto se debe a que las vesículas presentan en su cara citosólica un revestimiento de proteínas características, en este caso hablamos de clatrina. Veamos bien acá. Recuerden que un ligando es una molécula señal, una partícula que actúa como una señal. Esas partículas o moléculas se unen a receptores. ¿Ven estos ganchitos acá de color verde? Estos son receptores que se ubican en la superficie de las membranas. Usualmente son proteínas integrales o proteínas periféricas también. Pero en este caso son receptores, es lo que nos importa. Estos receptores son capaces de unirse a estas partículas que se encuentran en el exterior de la célula, en el medio extracelular. Cuando se unen a los receptores, desencadenan señales. Estas señales indican que la proteína clatrina debe unirse a esta zona y luego se genera la respectiva invaginación, se invagina la membrana y forma la vesícula revestida con esa proteína clatrina. Aquí tenemos este ejemplo. Fíjense bien, aquí tenemos estas partículas. Fíjense bien acá, las partículas se unen a estos receptores. Al unirse a los receptores desencadenan señales para que estas proteínas, que son parte de las vesículas, se unen acá y luego, debido a esa señal proveniente de los receptores, se invagine la membrana y se forme nuevamente una vesícula endocítica. Es un tipo de endocitosis, pero está mediada por receptores, es decir, la activación de esos receptores son los que desencadenan la endocitosis. Tenemos ahora la exocitosis, es un proceso inverso a la endocitosis, lo contrario. En este caso, el material contenido en vesículas intracelulares, es decir, vesículas que están dentro de las células, también llamadas vesículas de secreción, todo ese contenido de esas vesículas es vertido, es liberado al medio extracelular. En este caso vemos acá estas vesículas que vienen del interior de la célula, del citoplasma, y contienen ciertas partículas, solutos, cualquier sustancia química, y son transportadas hacia donde está la membrana plasmática y se fusionan con la membrana para liberar ese contenido, esas sustancias químicas. Así, por ejemplo, tenemos en este caso, esta vesícula se fusiona con la membrana plasmática y libera ese contenido de partículas, solutos, cualquier molécula o sustancia química. Es lo contrario, exocitosis libera, excreta esa sustancia hacia afuera. Endocitosis es que lo capta de afuera y lo interioriza, se lo lleva hacia el interior de la célula. Y tenemos la transcitosis. La transcitosis está presente sobre todo en las células endoteliales, células que se encuentran en el interior de los vasos sanguíneos, en las arterias, en las venas, por ejemplo, los capilares. Este es un transporte de vesículas por el citoplasma hasta la cara opuesta de la célula. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un proceso constituido de una primera fase donde hay endocitosis y luego exocitosis. ¿Cómo así? Fíjense, esta es una célula endotelial, una célula.
Esto que ven de color rojo es la membrana plasmática de la célula. Y aquí abajo vemos también la membrana plasmática de la célula. Este es un lado de la célula y este es el otro lado de la célula. Vemos que por un lado, ella capta esta partícula por endocitosis. Se forma la vesícula de transitosis. Esa vesícula con esa partícula viaja por el interior del citoplasma hacia el otro lado de la célula. Y aquí ocurre una exocitosis. Entonces, esta partícula que viajó desde este lado de la membrana va a pasar por el interior de la célula y salir por el otro lado de la célula. Y eso se llama transitosis. Es transportado de un lado de la célula hacia el otro lado, hacia el exterior. Muy bien, para finalizar tenemos las especializaciones de la membrana plasmática. La membrana plasmática, como ya vimos su estructura y su función de transporte, además de ello, ella puede generar o formar estructuras especiales para determinadas funciones. ¿Y dónde lo vamos a ver más que todo? En el dominio apical de las células. El dominio apical representa la superficie libre de las células epiteliales. Quedémonos con la palabra célula. Lo epitelial son células especiales que forman un tejido llamado epitelio. Veamos acá. Miren esta imagen. Aquí tenemos tres células. La célula tiene un dominio apical que sería la parte de arriba, que es donde está libre. ¿Qué quiere decir que sea la superficie libre? Es una superficie que no está unida a nada. No está unida absolutamente a nada. De este lado se va a encontrar lo que es la luz. La luz es un espacio hueco, un espacio donde no hay nada, no hay tejido, y entonces la célula ahí no está contactando con ninguna otra célula. Caso contrario, la parte inferior se denomina dominio laterobasal o vasolateral, que se refiere a la parte de los lados y a la parte inferior donde está la base. Este dominio vasolateral sí está unido a otras células. Fíjense que a los lados está unido a estas otras células y hacia abajo se une algo llamado lámina basal. La lámina basal es, digamos, una parte de un tejido que contiene sobre todo proteínas como el colágeno y otras clases de proteínas. Pero básicamente aquí por debajo hay más tejido y a los lados hay células. Entonces el dominio vasolateral no es una superficie libre porque está unida a otras estructuras, a más tejido, a más células. Mientras que el dominio apical no está unido a más nada, es una superficie libre. En este caso, las especializaciones de la membrana, vamos a resaltar las especializaciones apicales. Comenzando por lo que son las microvellosidades. Las microvellosidades son prolongaciones o proyecciones citoplasmáticas digitaliformes que surgen de la superficie libre de la célula, es decir, del dominio apical hacia la luz, y no tienen movimiento. Vamos a ver qué son estas microvellosidades. Observemos acá esta imagen, esta célula. Vemos acá en el dominio apical. Observen que tiene como una especie de vellos, como unos pelitos aquí en la parte de arriba, como que si tuviera un cepillo. Esas son microvellosidades en esta imagen esquemática. Las microvellosidades son prolongaciones del citoplasma. ¿Cómo así? Este es el citoplasma de la célula, ¿cierto? Ese citoplasma se prolonga en forma de pelos hacia arriba, hacia el dominio apical. Esas son prolongaciones y son digitaliformes porque tienen forma de un dígito, ¿ok? Es decir, estas formas así delgadas se denominan digitaliformes, así como estos pelitos. Son digitaliformes. Ahora, esas microvellosidades no tienen movimiento propio. Ellas no se mueven por sí mismas, sino que para que se muevan tiene que haber algo que las empuje. Cada microvellosidad tiene un núcleo, es decir, en su interior está constituido en su estructura por 25 a 306 filamentos de actina. Es una proteína que es como una especie de hilo, un filamento. Más adelante lo vamos a ver en una imagen. Y está enlazado transversalmente por vilina. Los filamentos de actina en la membrana terminal, que es un complejo de moléculas de actina, espectrina y también de filamentos intermedios localizados en la corteza de las células epiteliales. En pocas palabras, son proteínas que van a constituir el esqueleto o la estructura de esa microvellosidad. A intervalos regulares se encuentran miosina 1 y calmodulina, otras proteínas aparte. ¿Cuál es la función de las microvellosidades? Ellas lo que hacen es aumentar la superficie libre luminal. Así, un borde en cepillo bien desarrollado indica células cuya función principal es la absorción. ¿Qué quiere decir esto? Veamos la siguiente imagen. Aquí tenemos las microvellosidades. Las microvellosidades son estas prolongaciones. Fíjense, aquí vemos delgado lo que es la membrana plasmática. Esta es la membrana, sube, luego baja, sube nuevamente, se invagina, vuelve a bajar, vuelve a subir. Esa es la membrana plasmática que delimita a las microvellosidades. Y aquí en su interior esto sería citoplasma.
porque recuerden que el citoplasma es todo esto y se prolonga hacia arriba con las microvellosidades. Por eso es que se llaman prolongaciones citoplasmáticas, porque se prolonga hacia arriba, delimitado por la respectiva membrana plasmática. En su interior vemos que está constituido por proteínas. Lo que ven de color verde como unos hilos son filamentos de actina. Lo que ven de color rojo a los lados es miosina 1. Lo que ven de azul, fimbrina. Y aquí en los extremos, en la parte más superior, en el extremo de la microvellosidad, se encuentra la vilina. En la parte inferior se encuentra lo que es filamentos de actinas con espectrina. Y aquí se va a encontrar lo que es la red terminal o velo terminal, que es lo que permite, digamos, anclar la microvellosidad a la célula. Aquí es donde se halla anclada como tal, por medio de estas proteínas en el velo o red terminal. Como les dije, la función de ella es aumentar la superficie libre luminal. ¿A qué se refiere con esto? Si nosotros observamos, es diferente tener una membrana plasmática que no tenga microvellosidades, es decir, que sea así, supongamos que esta sea una membrana plasmática, lo rojo, que no tenga microvellosidades, es diferente a que tenga microvellosidades, porque al tener microvellosidades aumenta la superficie total que abarca la membrana plasmática. Fíjense, hay mayor cantidad de membrana si nosotros hacemos estas microvellosidades, hay mayor cantidad de membrana en la superficie libre que una membrana sin microvellosidades. Una membrana así señalada en rojo, vemos en este caso, sería así, nada más esta superficie. En cambio, si nosotros colocamos microvellosidades, la superficie aumenta, la superficie libre aumenta porque sería mayor cantidad de membrana que está libre, que forma parte de microvellosidades. Entonces las microvellosidades aumentan la superficie, pero especialmente ¿para qué? Sobre todo en las células que tienen la capacidad de absorber. Por lo tanto, las células especializadas en absorber nutrientes, las microvellosidades tienen la especial función de aumentar la superficie de absorción, en donde hay mayor cantidad de membrana, mayor cantidad de citoplasma por las microvellosidades y por lo tanto hay mayor capacidad de absorber nutrientes. Por ejemplo, las células intestinales, las células del intestino delgado, que tienen la especial función de absorber los nutrientes de los alimentos que ingerimos. Mientras más microvellosidades, mayor superficie de absorción, entonces pueden tener una mayor capacidad para absorber los nutrientes. Vemos acá estas microvellosidades bajo el microscopio electrónico. Vemos acá, fíjense que se ven como una especie de vellos, pelitos o penachos, como le quieran llamar, y parten de acá como prolongaciones citoplasmáticas delimitadas por la respectiva membrana plasmática. Aquí tenemos un corte histológico del yeyuno, es decir, del intestino delgado. Aquí tenemos nuestras células prismáticas que ya hemos visto y observemos algo. Las microvellosidades pueden presentar dos formas en especial, chapa estriada y ribete en cepillo. La chapa estriada está presente sobre todo en los enterocitos, es decir, las células del intestino delgado. Aquí podemos ver estas células, vemos acá, este sería el dominio apical, es decir, la superficie libre. Este es el dominio basal. ¿Por qué basal? Porque es el que está en la base de la célula, hacia la lámina basal, hacia este tejido, mientras que el dominio apical está libre. Fíjense que aquí no hay nada, es un espacio. Esto se denomina luz. Esto que ven aquí, un espacio vacío, se llama luz en los órganos. Y hacia esa luz se encuentra el dominio apical con las respectivas microvellosidades. Por supuesto, aquí no se observa detalladamente las microvellosidades, pero logran ver con una especie de línea birrefringente. Así se describe, una línea birrefringente. Ahí es donde se encuentra la chapa estriada, las microvellosidades en forma de chapa estriada. Esto queda aquí como una línea birrefringente. Si logran ver acá, vemos acá esto que es como medio borroso. Hay como una línea oscura y luego más arriba como un poco difuso. Eso se ve como una línea birrefringente, así se denomina, que representa a las microvellosidades en chapa estriada. Luego aquí tenemos un corte histológico de riñón en los túbulos contorneados proximales. Vemos acá que estos túbulos, compuestos por células cúbicas, vemos otro tipo de microvellosidad, otra forma, que son las de ribete en cepillo. Básicamente son microvellosidades que ocluyen la luz. Fíjense, esto es un túbulo. Imagínense que este sea un tubo cortado por la mitad y en su interior hay un espacio hueco. Fíjense que este espacio hueco está ocupado por microvellosidades. Se ve como un espacio difuso. Apenas se logra ver. Se ve como un área rosada, difusa, no logras delimitar bien lo que está ahí, pero aquí se encuentran microvellosidades en forma de ribete en cepillo. Aquí todo este espacio, aquí en el centro de los túbulos, aquí también, aquí más o menos se logra ver. Es muy poco lo que se puede ver por el tipo de corte, pero aquí digamos que se van a encontrar esas microvellosidades.
¿Por qué en los túbulos renales? Porque en el riñón también se produce la absorción de sustancias, por ejemplo, de glucosa, aminoácidos, sodio, potasio, etc. Sustancias que son absorbidas en el riñón y por lo tanto se requiere que las células presenten microvellosidades que aumentan la superficie de absorción, aumenta la capacidad de absorción de estas células. Y tenemos lo que son los estereocilios o estereovellosidades. Estas son igualmente microvellosidades, solamente que son microvellosidades muy largas, muy largas, y poseen en su estructura un eje constituido de actina, una proteína que forma el esqueleto del interior del estereocilio. Estas son microvellosidades muy flexibles y se enroscan entre sí en los extremos. Su función es, al igual que las demás microvellosidades, aumentar la superficie celular. No tienen movimiento propio, ellos no son capaces de moverse por su propia cuenta. Aquí tenemos la estructura de un estereocilio. Vemos acá, fíjense que son microvellosidades de igual forma, solamente que son más largos y son más flexibles. En su interior están constituidos por filamentos de actina, que son estos que ven de color verde en su interior, delimitados por supuesto por la membrana plasmática, y también contienen proteínas como la espina, fimbrina, etc. Y se anclan hacia abajo. Esta especialización de la superficie se encuentra sobre todo en el epitelio que reviste el conducto del epidídimo y del conducto deferente. Repito nuevamente, el epitelio es un tejido especial que vamos a encontrar en determinados órganos. Así que no nos preocupemos por ello. Por ahora no nos interesa mucho ahorita lo que es epitelio, simplemente quedémonos con la parte de células. Estas células que presentan estereocilios se encuentran en el conducto del epidídimo y el conducto deferente. Estos dos, epidídimo y conducto deferente, son órganos genitales masculinos. Entonces, estas células se encuentran revistiendo estos conductos, pero también se encuentran en las células ciliadas del órgano de corte y en el laberinto vestibular del oído interno. En nuestro oído hay unos órganos muy diminutos que se encargan de las funciones del oído. Esas células de esos órganos tienen estereocilios también. Aquí vemos este corte histológico del epidídimo. Observamos aquí estas células prismáticas y vemos que en el dominio apical, es decir, en la superficie libre, presentan como una especie de pelos o hilos hacia arriba. ¿Lo ven? Estos son los estereocilios, microvellosidades muy largas. ¿Qué función tienen los estereocilios en el epidídimo? Intervienen sobre todo en la absorción de líquidos que ocurre en el epidídimo, por ejemplo, el líquido intersticial. Mientras que en el oído interno, estas células con los estereocilios, que serían estos que vemos acá nuevamente, como unos hilos saliendo de la superficie libre de las células, ellos se encargan en este caso de producir variaciones del potencial de membrana de las células ciliadas en el oído. Básicamente generar señales. Estos cilios se mueven y generan señales del oído. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos algo, esas señales, ese sonido permite el movimiento de los cilios y ese movimiento de los cilios genera señales de las células que luego son transmitidos hacia el sistema nervioso para poder ser consciente de lo que estamos escuchando, por ejemplo. Pero esto ya es una función del oído, esto se estudia más en la fisiología del oído. Simplemente quedémonos con que los estereocilios realizan esto de generar señales en el oído, en las células ciliadas. Tenemos acá el corte histológico del epidídimo, nuevamente las células prismáticas en el dominio apical. Vean que se observa que hacia la luz emergen lo que son los estereocilios. Estos quedan aquí como unos penachos o unos vellos largos que son flexibles y tienen esa función en este caso de absorción. Tenemos los cilios. Los cilios son prolongaciones móviles. No confundan cilios con estereocilios. Los estereocilios son microvellosidades largas que no se mueven, mientras que los cilios son prolongaciones que sí se mueven y son más cortos que los estereocilios. Los cilios también se denominan sinocilios. En muchos casos el sinocilio se llama el cilio que es más largo que los demás, el más grande. Los cilios se especializan en propulsar el moco y otras sustancias sobre la superficie del epitelio mediante oscilaciones rítmicas rápidas. En pocas palabras, los cilios se mueven y ellos producen el movimiento, ellos propulsan el moco y otras sustancias en lo que es la tráquea, en las vías respiratorias especialmente. Ahí los cilios se mueven y ellos al moverse barren esas sustancias, sobre todo lo que es el moco.
En cuanto a la composición de un cilio, tenemos que se divide en dos partes. La parte superior o libre, que es el axonema, y la parte inferior, que es la que está, digamos, propiamente unida al citoplasma, la base del cilio, llamado cuerpo basal. Si nosotros cortamos ese cilio a nivel del axonema, tenemos esta imagen. El axonema está constituido por dos túbulos individuales en el centro. Esos túbulos están constituidos de proteínas y alrededor se forma un círculo formado por 9 pares de túbulos. Aquí hay un par de túbulos, aquí hay otro par y en total habrían 9 pares de túbulos con dos túbulos en el centro. Todos estos túbulos constituidos por proteínas que se va a estudiar más adelante en la clase de citoesqueleto. Y aquí tenemos estas proteínas que ven de color rojo, es la dineína, muy importante para el movimiento de los cilios. Recuerden, los cilios tienen movimiento propio, ellos se mueven por sí mismos, ellos se mueven solos. Vemos que en el cuerpo basal está formado por 9 tripletes de microtúbulos. Estos microtúbulos formados por proteínas que vamos a ver en la clase citoesqueleto, aquí hay un triplete, aquí hay otro y en total se forman 9 tripletes alrededor y forman el cuerpo basal. Y eso en su conjunto, el axonema con el cuerpo basal forman un cilio. Aquí tenemos la estructura completa del cilio. Fíjense que es como una microvillosidad. Es muy parecido, solamente que este tiene movimiento propio y que en su estructura vamos a tener que en su estructura se divide en axonema y cuerpo basal, mientras que la microvillosidad es toda una estructura completa. Acá tenemos nuevamente una imagen de cilios, vemos acá los cilios bajo el microscopio electrónico, aquí tenemos los cuerpos basales, que sería esta parte inferior, y aquí nuevamente la estructura de un cilio. Ahora, ¿cómo es el movimiento de los cilios? Veamos acá con una imagen, fíjense bien, así se mueven los cilios. Por ejemplo, en la tráquea, cuando hay partículas de polvo que entran a la tráquea, a las vías respiratorias, como el polvo es una sustancia extraña, los cilios, ellos buscan mover esas sustancias con esas partículas de polvo, con ese moco, para sacarlo, eliminarlo, sacarlo del interior de las vías respiratorias, lo mueven hacia lo que es la faringe, lo que popularmente conocemos garganta, para tratar de eliminarlo. Ellos lo barren. Imagínense que aquí hay una partícula de polvo, ellos buscan eliminar esa partícula barriéndola hacia afuera. Ese es el movimiento de los cilios, es bastante rápido y rítmico. Aquí tenemos un corte histológico de la tráquea. Este tejido se conoce como epitelio prismático pseudoestratificado ciliado, un tejido especial de la tráquea, lo que se llama también como epitelio respiratorio. Aquí vemos pequeños en el dominio apical, en la superficie libre, esta sería la luz, el espacio vacío. Aquí tenemos en el dominio apical, fíjense, estas estructuras cortas, pero obviamente con movimiento. Aquí no se va a ver con movimiento porque es un corte histológico. Recuerden que el tejido aquí en este caso está muerto. Estos serían los cilios. Estos quedan aquí como una especie de pelitos que son importantes para barrer partículas, moco y sustancias que se encuentren en ese tejido. Finalmente tenemos los flagelos. Estos son prolongaciones en forma de látigo. Tienen una estructura interna que se parece mucho a la de los cilios, pero se diferencian en que por lo general solo hay un flagelo por célula. En cambio, los cilios pueden haber muchos cilios por célula. Y mide entre 15 a 30 micrómetros de longitud. Aquí no es 11, aquí es micrómetros de longitud o micras. Y los flagelos más largos son la cola de los espermatozoides, que en el ser humano miden unos 55 micrómetros de longitud. Son móviles. Los flagelos son móviles, ellos tienen movimiento propio. Ellos se encuentran especialmente formando parte de los espermatozoides del hombre en lo que respecta al ser humano. También se encuentran los flagelos en determinadas bacterias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y muchas gracias.